Muchas gracias, compañera. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a desarrollar esta guía número 5 que son las articulaciones. Empezando con decir que las articulaciones son estructuras fundamentales en el cuerpo humano que permiten el movimiento y proporcionan estabilidad a los huesos. Funcionan como puntos de conexión entre dos a más huesos y su diseño varía según su tipo. Tenemos articulaciones sinoviales, como las de los codos y las rodillas. Estos permiten una amplia gama de movimientos gracias a la presencia de un líquido sinovial que reduce la fricción. Tenemos las articulaciones no sinoviales, como las suturas del cráneo. Estas ofrecen estabilidad y están diseñadas para resistir el movimiento. Cada tipo de articulación está adaptado a sus funciones específicas, ya sea para facilitar el movimiento fluido y dinámico o para proporcionar soporte y protección estructural. Como había mencionado, tenemos las sinoviales, dentro de ellas están las diartrosis, son las que tienen un mayor rango de movimiento, y por otro lado las no sinoviales, que están compuestas por dos: las sin artrosis, las que prácticamente no tienen movimiento como las suturas del cráneo, y las anfiartrosis, las que tienen muy poco movimiento, como por ejemplo las del esternón, ¿no?, que tenemos acá, que conecta con las costillas por medio del cartílago. Tienen un movimiento pero muy limitado. Esas son las anfiartrosis, que están dentro de las no sinoviales. Bien, comienzo con la guía. Aquí podemos ver, por ejemplo, articulaciones fibrosas, articulaciones en pivote, articulaciones en bisagra, como la del codo, articulaciones condilias, articulaciones en silla de montar, articulaciones esféricas como la que vemos ahí en la cresta ilíaca, y articulaciones bicondilias. A continuación voy a comenzar a desarrollar todas esas articulaciones. Bien, los elementos constituidos de una articulación. En una articulación, la estructura que conecta, son estructuras que conectan dos o más huesos, como ya lo había mencionado. Estas permiten movimiento y flexibilidad. Principalmente, elementos constitutivos de una articulación son huesos, cartílago articular, la cápsula articular, la membrana fibrosa, la membrana sinovial, los ligamentos, tendones, las bolsas sinoviales, también conocidas como bursas. Todos estos elementos trabajan en conjunto para permitir el movimiento y estabilidad de las articulaciones, facilitando así las diversas funciones del cuerpo humano. Las funciones del cartílago articular, entre ellas son amortiguación y absorción de impacto, reducción de la fricción, distribución de la carga, protección del hueso subyacente. Esto, al cubrir las superficies articulares del hueso, el cartílago actúa como una barrera protectora, evitando así el desgaste del hueso subyacente y el daño que podría resultar de la fricción o la presión directa. También la facilitación del movimiento articular. En cuanto a las funciones del ligamento, tenemos la estabilidad de las articulaciones, limitación de los movimientos excesivos para que no se pueda hacer movimientos fuera de lo normal, provisión del soporte estructural, ayudan a mantener a la estructura del cuerpo, soportando y manteniendo la alineación de los huesos y otras estructuras anatómicas. También la absorción de fuerzas y distribución de las cargas. Por último, participación en la propiocepción. Los ligamentos contienen receptores nerviosos que contribuyen a la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para percibir la posición y el movimiento de las articulaciones, lo que ayuda a coordinar los movimientos y a mantener el equilibrio.
En cuanto a las funciones de la cápsula articular, están la encapsulación y protección, producción de líquido sinovial. Esto es importantísimo, porque las cápsulas articulares tienen una membrana interna llamada membrana sinovial que secreta líquido sinovial. Este líquido lubrica las articulaciones, reduciendo la fricción entre las superficies articulares y facilitando un movimiento suave. También estabilidad articular, mantenimiento de la presión interna, soporte a los ligamentos y tendones. En cuanto a las funciones de los meniscos, estos son amortiguación de impacto, distribución de la carga, estabilidad articular también, facilitación del movimiento, lubricación y nutrición del cartílago. Los meniscos ayudan a distribuir el líquido sinovial a las articulaciones, lo que facilita la lubricación y el suministro de nutrientes al cartílago articular, favoreciendo su salud y su función, y también la propiocepción. Contiene receptores nerviosos que contribuyen a la propiocepción, permitiendo también al cuerpo percibir la posición y el movimiento de la rodilla, lo que es crucial para el control y coordinación de movimientos. En cuanto a las funciones de la membrana sinovial, tenemos que es la producción de líquido sinovial, nutrición del cartílago articular, eliminación de desechos. La membrana sinovial ayuda también a eliminar los productos de desecho y las células muertas del líquido sinovial, contribuyendo a la limpieza y mantenimiento de un entorno saludable dentro de la articulación. Absorción de impactos, mantenimiento de la presión articular, respuesta inmunitaria y reparación. La membrana sinovial contiene células inmunitarias que pueden responder a la inflamación o lesión dentro de la articulación. Además, participan en la reparación de tejidos cuando la articulación sufre daños. ¿Cuáles son los tipos de articulaciones de artrosis? Tenemos la articulación en artrosis. Permite movimientos en múltiples ejes, incluyendo la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Un ejemplo claro tenemos la articulación del hombro, la glenohumeral, y la articulación de la cadera, coxofemoral. Tenemos la articulación troclear, que permite principalmente movimientos de flexión y extensión en un solo plano, similar a una bisagra. En ella la encontramos, por ejemplo, la del codo, cuando hacemos una flexión o extensión, y la articulación de la rodilla, del mismo modo. Articulación trocoide. Esta permite la rotación alrededor de un eje longitudinal. Un ejemplo es la articulación atlanto-oxeidea, que es la del atlas y el axis que tenemos en el cuello, ¿no? Que son las primeras vértebras. Y la articulación radiocubital proximal permite la rotación del antebrazo. La rotación condilia también, esta permite movimientos en dos ejes, como flexión y extensión, abducción y aducción, pero no rotación. Un claro ejemplo son las articulaciones radiocarpianas de la muñeca. Además tenemos la articulación de la silla de montar, que permite movimientos similares a la articulación condilia, pero con mayor amplitud de movimiento. En ella tenemos la articulación carpometacarpiana del pulgar entre el trapecio y el primer metacarpiano. Tenemos también la articulación plana. Esta nos permite movimientos de desplazamiento o rotación limitada en superficies planas o ligeramente curvas, como la articulación intercarpiana entre el hueso del carpo de la muñeca y la articulación intertarsianas entre el hueso del tarso del pie. Ahora tenemos un caso clínico. Es un hombre de 64 años que se queja de dolor y debilidad del hombro derecho en los últimos 2 meses. Refiere que empeora cuando trata de elevar el brazo y mantiene dificultad para mantenerlo elevado durante más de unos cuantos segundos. Niega caída o traumatismo alguno en el brazo u hombro. Su mano dominante es la derecha y la exploración revela dolor menor
a la palpación en el hombro derecho. Esto aumenta con la abducción mayor a 90 grados del brazo. De manera adicional, no puede mantener el brazo en aducción y tiene debilidad para la rotación externa. Después de la inyección de lidocaína en la articulación, el dolor desaparece, pero la debilidad continúa. Entonces, en un diagnóstico podría ser el desgarro del labrum glenoideo, el cual puede causar dolor y debilidad en el hombro, especialmente con movimientos que requieren elevación del brazo. Por otro lado, también tenemos afectadas, por ejemplo, podrían verse afectadas el tendón supraespinoso con dolor y debilidad en la abducción del brazo y el tendón infraespinoso o redondo menor, que eso por la debilidad en la rotación externa. Además tenemos la bursa subacromial, que después de la inyección tuvo un alivio en el dolor. Bueno, profesora, con eso doy por concluido mi participación con respecto a la guía número 5 y doy paso a mi compañera Yubixa para que culmine con la exposición. Muchas gracias.